El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Bajo el palio de una noche que parecía no tener fin se gestaron los hilos de una trama que desafiaría la comprensión de la propia libertad humana. Todo comenzó cuando el eco de la Segunda Guerra Mundial aún resonaba en las conciencias de las naciones, pero el enemigo había mudado su piel. Estados Unidos se encontraba sumergido en una penumbra de sospechas y temores donde la Unión Soviética representaba una sombra alargada y amenazante. Era la era de la Guerra Fría, un conflicto sin disparos directos pero cargado de una paranoia que lo filtraba todo. En 1949 el juicio de un cardenal en Hungría encendió las alarmas más oscuras cuando aquel hombre de fe confesó crímenes absurdos con una mirada perdida y una voz que no parecía suya. Poco después los soldados que regresaban de Corea portaban en sus mentes semillas de ideologías extrañas como si sus cerebros hubieran sido reescritos en los laboratorios del enemigo. El término control mental empezó a susurrarse en los pasillos del poder y la idea de que quien dominara la psique gobernaría el mundo se convirtió en un dogma absoluto para la inteligencia norteamericana. Así fue como en el 13 de abril de 1953 bajo el mandato de Allen Dulles nació el Proyecto MK-Ultra. El hombre elegido para dirigir esta incursión en el abismo fue Sidney Gottlieb, un químico de una frialdad tan afilada como su intelecto. Gottlieb recibió fondos ilimitados y una libertad que ningún otro científico había gozado jamás. El programa se fragmentó en 149 subproyectos distintos, una red invisible que se extendió por universidades, hospitales y prisiones, ocultando su verdadera naturaleza tras nombres anodinos y fachadas de investigación benéfica. La búsqueda primordial era el suero de la verdad, una sustancia capaz de despojar al ser humano de sus secretos. Pero pronto la ambición mutó en algo más siniestro. No bastaba con que hablaran, querían que obedecieran. Deseaban crear el espía perfecto, aquel que transportara mensajes sin saberlo o que ejecutara actos sin recordarlos. Los experimentos se sucedieron en una escalada de horror silencioso. En las instituciones de Kentucky grupos de hombres fueron sometidos a dosis diarias de LSD durante semanas, transformando su percepción de la realidad en un caleidoscopio de pesadilla. Pero la química no era el único arma en el arsenal de Gottlieb. Se recurrió a la hipnosis intentando implantar órdenes que el sujeto realizaría al despertar sin conservar memoria alguna del mandato. Más aterrador aún fue el uso del aislamiento sensorial. En habitaciones insonorizadas y tanques de flotación donde el tiempo y el espacio desaparecían, las mentes se quebraban como cristal bajo presión. Los sujetos de estas pruebas eran a menudo los más vulnerables, aquellos que no tenían voz para protestar ni familiares que los reclamaran. Presos, adictos y personas sin hogar se convirtieron en el lienzo donde la CIA pintaba sus más oscuros anhelos de control. En las ciudades de San Francisco y Nueva York la agencia alquiló apartamentos que funcionaban como trampas de espejos. Hombres desprevenidos eran atraídos a estos lugares donde se les servían copas adulteradas con sustancias alucinógenas mientras los agentes observaban tras cristales de una sola vía para estudiar el comportamiento humano en su estado más frágil. Sin embargo, tras años de investigación, Gottlieb llegó a la conclusión de que el LSD era demasiado impredecible. El caos que habían desatado se había filtrado ya a la sociedad civil, pero el control total seguía siendo un espejismo. El proyecto cruzó las fronteras hacia el norte, llegando a Canadá, donde encontraron en el psiquiatra Donald Eben Cameron a un aliado poderoso. Cameron, un hombre de prestigio intachable, dirigía el Instituto Allen Memorial en Montreal. Allí, bajo la fachada de tratamientos para la ansiedad o la depresión, sometió a sus pacientes a la conducción psíquica. Estas personas eran mantenidas en sueños inducidos durante semanas mientras escuchaban mensajes repetidos miles de veces destinados a borrar su identidad y reconstruirla desde cero. Las vidas de estos inocentes quedaron fragmentadas para siempre, dejando tras de sí una estela de seres que ya no sabían quiénes eran. Durante 2 décadas el MK-Ultra operó en las sombras más profundas. No había registros públicos ni control parlamentario. Todo se movía a través de empresas fantasma y contratos camuflados. Pero a principios de los años 70 los vientos de cambio empezaron a soplar con fuerza. En 1973, ante el temor de que la verdad fuera descubierta, el director Richard Helms ordenó la destrucción total de los archivos. Cajas de documentos, cintas y fotografías fueron devoradas por el fuego o las trituradoras intentando borrar 2 décadas de infamia. Durante un tiempo pareció que el secreto moriría con los papeles, pero el destino tenía otros planes. En diciembre de 1974 un reportaje en el New York Times rasgó el velo del silencio.
El país entero descubrió con horror que su propio gobierno había realizado experimentos ilegales con sus ciudadanos. Las investigaciones del Comité Church y la Comisión Rockefeller sacaron a la luz el nombre del proyecto y los testimonios de aquellos que habían participado o sufrido las pruebas empezaron a emerger. Uno de los relatos más trágicos fue el de Frank Olson, un científico del ejército que tras ser drogado sin su conocimiento entró en un estado de angustia profunda. Su vida terminó abruptamente al caer desde la ventana de un hotel en Nueva York en circunstancias que la agencia trató de ocultar como un suicidio o un accidente fortuito. Su hijo Eric dedicó décadas a buscar una justicia que solo llegó en forma de disculpas oficiales y compensaciones económicas que no podían devolver la vida a su padre. La indignación pública obligó a los presidentes Gerald Ford, Jimmy Carter y Ronald Reagan a firmar órdenes ejecutivas que prohibían cualquier experimento humano sin consentimiento informado. El principio de no hacer daño fue finalmente blindado por la ley, pero el daño ya estaba hecho. La CIA realizó una limpieza interna jubilando a los implicados y tratando de cerrar las heridas con acuerdos extrajudiciales que evitaban los tribunales. La destrucción de las pruebas había sido efectiva, pues no hubo condenas penales para los arquitectos de aquel sistema de tortura psicológica. Hoy el proyecto MKUltra permanece en la historia como un recordatorio de hasta dónde puede llegar el poder, cuando se desprende de la ética en nombre de la seguridad nacional. Es un relato de mentes rotas, de identidades perdidas y de una ambición que pretendió convertir al ser humano en una marioneta sin voluntad. Aunque los archivos se quemaron, las voces de las víctimas siguen resonando en el vacío de lo que nunca se llegará a saber del todo, recordándonos que la vigilancia sobre la libertad debe ser eterna, pues incluso en las democracias más sólidas las sombras pueden crecer sin que nadie lo note. Durante más de 20 años de silencio y experimentación. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención, hasta la próxima edición del programa.